las cuales se erigen como un modo de conservar, digamos, la soberanía del Estado, es decir, de conservar la autoridad fundada religiosa, política y o moralmente. Hay una noción del poder centralizada, ¿no es cierto?, en el Estado, y que desciende, algo así de manera vertical, al territorio mediante leyes y sanciones, para conservar, digamos, justamente ese Estado soberano sobre el territorio soberano, ¿sí? Foucault va a partir de la base, y digamos, desde sus resultados, y que es resultado, digamos, de sus estudios previos, que la teoría jurídica del Estado, que esta teoría que acabamos de mencionar, no es suficiente para dar cuenta de la complejidad, de la multiplicidad y de la heterogeneidad del poder. Por lo que se va a disponer, digamos, a estudiar el poder, en primer lugar, no desde el centro, y con esto ya lo habíamos mencionado, pero durante la primera sesión de esta unidad, pero me gustaría afirmarlo. Foucault se va a disponer a estudiar el poder no desde el centro, sino que desde sus periferias, ¿sí? No de forma descendente, sino que de forma ascendente, es decir, de sus expresiones más ínfimas, para observar cómo gradualmente esas expresiones de poder ínfimas se van modulando en formas cada vez más generales y globales. En tercer lugar, no como una propiedad de alguna entidad, llámese individuo, clase, institución, sino como ejercicio. Y en cuarto lugar, no buscando una única e inequívoca intención, no que el poder de alguna forma es expresión de una sola voluntad, como podrían ser, por ejemplo, las teorías conspiracionistas, ¿sí? Sino que desde múltiples voluntades, desde múltiples racionalidades, perdón, y desde múltiples prácticas. De esta forma de estudiar el poder, que insisto, busca demarcarse de la teoría jurídica del Estado, esta forma de estudiar el poder, Foucault va a evidenciar que los mecanismos de poder durante la modernidad variaron, ¿sí? Ahora, y esto es importante porque nos va a acompañar, digamos, durante toda esta sesión, los mecanismos de poder variaron, pero más que seguir una lógica de la sucesión, se fueron acoplando entre sí, ¿sí? Es decir, no es que se haya desarrollado en primer lugar, y que lo vamos a ver, no es que se haya desarrollado en primer lugar el poder soberano, luego el poder disciplinario, luego se podría decir como el complemento biopolítico, lo vamos a ver, complemento biopolítico y luego la gubernamentalidad, sino que estos mecanismos de poder que se fueron desarrollando durante toda la modernidad se fueron acoplando entre sí hasta justamente producir, que vendría a ser como la última etapa, eh, lo que Foucault va a nominar gubernamentalidad. No es que el poder soberano, que lo vamos a ver, se haya acabado durante el siglo XVII, sino que sigue actuando incluso hasta nuestra actualidad, hasta nuestra contemporaneidad, pero acoplándose, digamos, a otras formas, a otros mecanismos de poder. Bien. El primer mecanismo de poder que va a trabajar Foucault va a ser el poder soberano, ¿sí?
un poder soberano que está presente, va a decir Foucault, durante los regímenes monárquicos hasta el siglo XVII, y que se caracteriza porque el poder va a descansar exclusivamente, y valga la redundancia, digamos, en el soberano, y se va a ejercer sobre el territorio mediante distintos mecanismos jurídicos como la ley. Un territorio que puede estar delimitado, si ustedes quieren, por el feudo, ¿sí? Entonces el monarca, el soberano, va a tener el poder y lo va a ejercer en el territorio mediante distintos mecanismos jurídicos como la ley y con sanciones, digamos, concomitantes. En un territorio delimitado que era su territorio soberano, el feudo, ¿no es cierto? La manifestación suprema de este poder, del poder soberano, es la potestad que tiene el soberano para castigar con la muerte a quien atente contra la dignidad real. Entonces está esta caricatura, digamos, de las ejecuciones públicas, por ejemplo, que se hacían, digamos, a cada individuo Profe, que pasara a llevar, digamos, todo este dispositivo jurídico propuesto por el monarca, por el soberano. Estamos hablando profe, del primer mecanismo de poder que Foucault va a identificar en la modernidad durante el siglo XVII, ¿sí? El poder soberano, va a decir Foucault, se caracteriza por el principio de dar muerte o dejar vivir. Mantengamos, digamos, ese principio en vista porque nos va a servir para comprender como contrapunto, no como contrapunto, yo mismo me estoy contradiciendo, para comprender, digamos, el poder disciplinario que cambia el principio que lo rige, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta acá? profe. ¿Aló? ¿Aló? Pablo, ¿Sí? ¿Se escucha? yo escucho despacio, no sé si el resto. Pablo, Sí. ¿Aló? Ahí sí o no? Creo que sí. a ver, ¿Aló? ahí, escucho perfecto, perdón. Ya hice. Hasta, Ya, ¿qué? quería preguntar que, o sea, este poder que estaba hablando Foucault, que descansa en el poder soberano, eso puede referirse como los emperadores en ese momento, ¿no? Eh, O quizá como a los reyes, qué sé yo, porque eso ya es como sí, un poco sí, más yo radical. empezaría más que los emperadores, empezaría más la figura de los reyes, ¿sí? Claro. Eh, la figura del monarca que su poder residía, digamos, se fundamentaba en referencia a lo religioso, o, o lo moral, lo Ah, ya. político, ¿sí? Eh, en virtud de ello se configuraban ciertos feudos y en el feudo se aplicaba, digamos, la ley del rey. Ya. Pero esto, Y sin embargo, igual persiste, pero como que cambió, ¿o no? claro, eso es lo que yo Ya, trataba de decir, ya, bacán. digamos, cuando pensemos en que estos mecanismos de poder que empezamos a revisar se comienzan a acoplar entre sí para configurar, digamos, lo que en última instancia vamos a nombrar como gubernamentalidad. No es que el poder soberano haya terminado en el siglo XVII, ¿sí? Eso vamos a tratar de ir desarrollando. Bien, entonces, el poder soberano se va a caracterizar, poder soberano del siglo XVII, que mantenía cierta